Buenos días, mi nombre es Gisela Ortega y yo vengo a hablarles sobre la ilustración y el positivismo. La ilustración, ¿qué es? La ilustración es, o fueron, un grupo de personas intelectuales y pensadoras que se denominaban ilustradores. Ellos tenían un apego a la racionalidad y estaban en favor de las libertades individuales que iban en contra del juramiento de la Iglesia y la prepotencia de los gobernantes. Por otro lado, el positivismo era la representación de la doctrina que consolidaría el orden público y también consolidó la concepción burguesa de la educación. En pocas palabras, es solo una doctrina positiva que servía de base para la formación científica de la sociedad. ¿Cómo conciben la educación? La Ilustración concibe la educación primordialmente de la relación entre la educación y la política. También centraliza el tema de la infancia en la educación. Estos ilustradores hablaban de una educación cívica y patriótica inspirada en los principios de la democracia, una educación laica que era ofrecida gratuitamente para todos por el Estado. Con ello se da inicio a la idea de la unificación de las enseñanzas públicas en todos los grados. Por otro lado, el positivismo tenía tres fases. La primera es la de la infancia. El aprendizaje no tendría un carácter formal, puesto que se transformaría paso a paso a la naturalidad de la ciencia. La segunda es la adolescencia y de la juventud. Aquí el hombre se adentraría en el estudio sistemático de las ciencias. Y por último, la tercera es la edad madura, que así llegaría al estado positivo, superando el estado metafísico. Para mí, todo esto quiere decir que la ilustración querían educar de manera religiosa y viendo a un Dios abstracto, mientras que en el positivismo querían dar a entender las ciencias y el lado científico de todo esto. ¿Cuál es su concepción de conocimiento? En la Ilustración existen tres momentos para la concepción del conocimiento, como lo son la infancia, la adolescencia y la madurez. Aquí también se ven tres fases, que en esa época eran la forma en que ellos se manifestaban. La primera se llamaba Edad de la Naturaleza, que es hasta los 12 años. La segunda se llamaba Edad de la Fuerza, donde se ven la razón y las pasiones de los 12, que es de los 12 a 20 años. Y la tercera se decía que era la Edad de la Sabiduría, donde se llegaba a el casamiento, que era de los 20 a los 25 años. La Iglesia tuvo el control sobre la educación y así los gobiernos fueron decayendo poco a poco con el consciente poder de la sociedad económica. Por otro lado, el positivismo se veía la ciencia que analiza todos los fenómenos, que es incluso los humanos como hechos. Se necesitaba una ciencia positiva, tanto en la ciencia de naturaleza como en las ciencias humanas. Se quería alejar de cualquier prejuicio o presupuestos ideológicos. La ciencia se necesitaba ser de manera neutra y que hubieran leyes naturales que en armonía rigieran la sociedad. ¿Cuál es la visión del ser humano que posee? En la Ilustración, el hombre se veía como algo natural, con sabiduría, con pasión, con fuerza, donde lo que regía era la Iglesia por sobre toda educación. Sin embargo, en el positivismo,
El hombre sería como científico, positivista, y que alabaría al gran ser que es la humanidad, haciendo que la educación formara la solidaridad humana. ¿Qué valores se inculcan por medio de la educación? En la Ilustración los valores son la disciplina, la moralización, la civilización y la importancia de la naturalidad humana. En el positivismo, sin embargo, se veían los valores de la ciencia, la posibilidad de una vida mejor en relación con salud, la familia y la sociedad en general. ¿Cuál es el rol del maestro y el estudiante? En la Ilustración, el rol del maestro era atribuir el mayor valor al análisis del estudiante, de lo pequeño y lo mínimo. Enseñaban en forma de conversación y le concedían a los alumnos mucha libertad de expresión. Exigían sobre todo los pensamientos capitales y con una precisión completa y una conexión prescrita. El rol de los alumnos era repetir lo que los maestros decían. Ellos pronunciaban palabras y los estudiantes intentaban decirlas. Encontraban la oportunidad también de investigar, modificar y multiplicar los enlaces casuales de las ideas de una forma cómoda y fácil, además de apropiarse a su manera de lo ya aprendido. El alumno también adquiría la práctica de la reflexión metódica. Por otro lado, en el positivismo, el rol del maestro era el progreso intelectual y la formación de los alumnos, socialización definitiva y formación de conciencia cívica de los estudiantes. Y transformaban el saber valorado por la conciencia social como condición para que el individuo progresara en la sociedad y la familia. El alumno, por otro lado, debía experimentar la alegría del descubrimiento, los conocimientos los hacía suyos y tenía que saber cómo llevarlos a la vida real. ¿Qué y cómo se enseña? En la Ilustración se enseñaba la visión de los humanos como personas naturales que debían de tener fuerza, sabiduría y la creencia de un Dios y de la religión. Se debían seguir 4 pasos para enseñar: la claridad en la presentación del contenido, la asociación de un contenido con otro similar anteriormente por el alumno, la ordenación y la sistematización de los contenidos y, por último, la aplicación a situaciones concretas de los conocimientos adquiridos. Por otro lado, en el positivismo se enseñaban las ciencias naturales y sociales, se veía como filosofía, pero finalmente se afirmaba como una ideología. Esto se enseñaba descubriendo la realidad a través del método científico que se basaba en la observación y en la experimentación para así descubrir lo verdadero y lo que se presentaba objetivamente y sin la injerencia del sujeto cognoscente. Muchas gracias por su atención.